Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este webinario organizado por Logify sobre el futuro de los alquileres vacacionales. Mi nombre es Alberto y, en primer lugar, os quiero dar las gracias por acompañarnos durante la tarde de hoy o mañana, depende de dónde nos estéis viendo, en la que, como el propio nombre indica, analizaremos las tendencias que han marcado el sector de los alquileres vacacionales en 2020, un año que, como todos sabemos, ha sido complicado, tanto para el sector del alquiler vacacional como el turismo en general. Y además intentaremos ofreceros los mejores consejos prácticos para impulsar vuestras reservas en 2021, un año que también esperamos y confiamos pues, que esté marcado por la recuperación del sector. Entonces, bueno, tenemos unas presentaciones preparadas, voy a empezar con la presentación y a raíz de ahí pues seguimos adelante. Vale. No sé si podéis ver todos bien mi pantalla. Perfecto. Pues antes de empezar, me gustaría hacer un recordatorio. Por favor, aseguraos de que si no nos escucháis, es posible que tengáis que dar permisos de audio altavoz a Crowdcast, que es la plataforma que estamos utilizando. Si nos escucháis sin problemas, entonces, pues no hay nada más que decir. También quiero remarcar que nosotros no podemos ni veros ni escucharos. Vosotros a nosotros sí, pero nosotros a vosotros no. Lo que sí que podemos hacer es leeros. Y, de hecho, esto es algo que me gustaría hacer hincapié porque, aunque nosotros, los tres ponentes, tenemos nuestras presentaciones preparadas, sí que nos gustaría que fuera una sesión lo más interactiva posible. Y entonces, bueno, como veréis, hay habilitadas en la parte inferior de la pantalla, dos zonas diferentes, una que dice Ask a Question, que es para hacer una pregunta, donde agradeceríamos que dejarais vuestras preguntas. Ahora explicaremos en qué consistirá la estructura del webinario, pero al final, después de las ponencias, habrá una zona, un rato de preguntas y respuestas, donde intentaremos responder el máximo de preguntas que nos hayáis ido dejando. Si por lo que sea nos vamos de tiempo y no nos da tiempo a responder todo, porque este webinario, como hemos comentado, dura una horita, no os preocupéis porque luego haremos un blog, un artículo de recapitulación de todo el webinario, donde además incluiremos las preguntas respondidas que hayan faltado por contestar. De la misma manera, también podéis hacer uso del chat en la parte donde dice Say Something Nice. Ahí podéis dejar vuestros mensajitos, que ya veo que hay mucha gente que está comentando. Entonces, si os parece, para romper un poco el hielo y conocernos un poco mejor, podéis poner por el chat desde dónde nos estáis viendo, qué ciudad, pueblo, etcétera. Y además, en la sección de polls, la tercera pestañita en la parte inferior, hemos dejado también un par de preguntas para conoceros mejor desde el número de propiedades que gestionáis a la zona donde están estas propiedades. Entonces, bueno, como digo, esto es lo más importante. También he visto que hay algún comentario ya que lo pregunta. Vamos a grabar este webinario y luego lo enviaremos por correo electrónico a todos los que os habéis registrado. Es decir, que entre mañana y pasado os llegará el webinario por correo electrónico. Así que eso, una vez aclarado todo esto, veo que no hay ningún problema técnico, nadie se ha quejado. Eso siempre es buena señal. Así que vamos a continuar con la estructura del webinario. Pues bien, primero tendremos una pequeña introducción a mi cargo de 10 minutitos donde pues, presentaré nuestros ponentes, la estructura del webinario y hablaré un poquito de Logify, quiénes somos y cómo podemos ayudaros a potenciar vuestro negocio de alquiler vacacional. Después empezará la ponencia de Pierre, donde hablaremos de los datos y tendencias que han marcado el sector este año 2020 y que podemos extraer de cara al año que viene. Y la tercera ponencia vendrá a cargo de Andrés, donde hablará de estrategias de marketing, ejemplos prácticos para implementar en vuestros alquileres vacacionales y en vuestros negocios turísticos de cara al año que viene. Y por último, terminaremos con un turno de preguntas y respuestas que está estipulado que sean 10 minutos, pero si por lo que sea nos tenemos que alargar 5 o 10 minutos más, pues al final pues tampoco es un gran problema. Entonces, sobre los ponentes, rápidamente. Bueno, ya me he presentado, pero vuelvo a presentarme. Mi nombre es Alberto, soy el especialista en SEO y posicionamiento orgánico de Logify. En esta sesión estoy simplemente en calidad de moderador, digamos, pero si por lo que sea os interesase una sesión sobre SEO, posicionamiento en Google, pues dejárnoslo también en los comentarios porque es algo que de cara a futuro, quizá el año que viene, a principios del año que viene, pues podríamos considerar hacer un webinario sobre esta temática. Nuestro primer ponente es Pierre Becerril. Pierre es el CEO de Transparent, que es una empresa proveedora de datos sobre alquileres vacacionales que, pues gracias a estudios y análisis de datos como pues, los datos de los competidores, las tarifas, la ocupación, etcétera, ayuda a las empresas, propietarios y gestores de alquileres vacacionales a mejorar sus estrategias y
optimizar pues, sus campañas. Y por último, Andrés Romero es el CEO de Asiri Marketing, que Asiri Marketing es una agencia de marketing especializada exclusivamente en turismo y que ayuda también a las empresas a mejorar su posicionamiento online, su visibilidad y su rentabilidad en Internet. Dicho esto, es posible que muchos ya conozcáis a Logify. En caso de que no sea así, haré una pequeña introducción, tampoco me voy a entretener mucho, sobre Logify. Logify es un software de alquiler vacacional que incluye en el fondo todas las herramientas y funcionalidades necesarias para potenciar vuestros negocios de alquileres turísticos. En el fondo es una plataforma que lo que pretende es que si tenéis un negocio de alquiler vacacional, gestionáis o sois propietarios, tengáis todo a vuestra disposición desde una misma plataforma. Esto incluye desde un creador de páginas web para poder recibir reservas directas, un channel manager para sincronizar las reservas y calendarios tanto de vuestra página web como en anuncios en plataformas externas como pueden ser Airbnb, Booking, Vrbo, Expedia, etcétera, y realizar todas estas gestiones, pagos y demás desde una misma plataforma centralizada. Entonces, como he comentado, las tres principales funcionalidades de Logify serían el creador de páginas web. Además, también hay varias plantillas especialmente diseñadas para alquileres vacacionales, apartamentos, casas rurales, etcétera, que son fácilmente personalizables y que no hace falta tampoco ser un especialista en temas técnicos para poder crearte y personalizar tu propia página web. Además, el Channel Manager, como he comentado, y el sistema de gestión de reservas. Si hace tiempo que nos conocéis, pero recientemente no habéis estado en contacto con nosotros, también es importante que os comentemos que recientemente hemos añadido algunas funcionalidades nuevas que creemos que complementan el servicio porque son herramientas que ayudan a los propietarios y gestores de propiedades que serían más enfocadas al property management, como pueden ser gestión y asignación de tareas, gestión de equipos, gestión de huéspedes, automatizaciones, herramientas de contabilidad, informes, análisis de datos, etcétera. Entonces, de todas formas, esto todo lo tenéis en nuestra página web y si no, cualquier pregunta que hay estaremos encantados de responderla por correo. Y ya por último, no me entretengo más, aprovechando que estamos en Black Friday, que es Black Week, Black Friday es este viernes, tenemos esta promoción del 50% de descuento para suscripciones anuales o de 2 años y también para planes profesionales o Ultimate. Eso sería para nuevas suscripciones, pero si sois clientes ya de Logify no hay ningún problema porque también os podéis beneficiar de este 50% de descuento siempre y cuando se haga un upgrade, una mejora de plan. Por ejemplo, si tenéis el plan Starter y queréis pasar al Professional o al Ultimate, lo podéis hacer y os beneficiaríais del 50% de descuento. Y si tenéis el plan mensual y queréis pasar al anual o a los 2 años, pues también tendríais este 50% de descuento. Entonces, dicho esto, ya termino lo que vendría a ser la presentación, la parte de introducción y voy a dar paso a Pierre para que sea él el que haga la primera ponencia sobre las tendencias y los datos que han marcado este año y que marcará el año que viene. Así que muchas gracias y Pierre, todo tuyo. Muchas gracias y gracias a todos por estar conectados hoy. Voy a ir compartiendo mi pantalla. Si me podéis confirmar que se ve bien, ahí voy empezando. ¿Todo ok? Sí, todo bien. Sí, vale, perfecto. Ahí, que no te escuchaba. Voy entonces. Ahí voy. Pues nada, muchas gracias a todos. Voy a presentarme muy brevemente y hablar 2 segundos de mi empresa. Nosotros somos una empresa de datos especializados en todo lo que se puede alquilar y que tiene una cocina. Entonces, no miramos a los hoteles o a los hostales, miramos a todo lo que son villas, apartamentos, casas, etcétera, y se pueden alquilar a nivel mundial. Somos una empresa que tiene 5 años, estamos basados en Madrid, tenemos 30 empleados y aquí os comparto el contacto de mi compañero Álvaro, que se ocupa del mercado español. En caso de que tengáis alguna duda o alguna petición, pues podéis contactarle directamente, escribirle un email o pedirle la presentación, por ejemplo, os podía mandar el PDF, ¿vale? Si queréis os lo vuelvo a pasar al final. En la presentación de hoy, yo os quiero hablar de 4 puntos y hacer un poco una visión, os dar un poco una visión a alto nivel de qué ha pasado en el sector y qué está pasando ahora mismo y acabar con, si queréis, 5 tendencias para tener en cuenta para 2021, ¿no? Y sería más que tendencias, serían 5 datos que seguir mirando para estar seguro de entender bien qué puede pasar el año que viene, ¿no? Porque
nadie tiene una bola de cristal y puede predecir qué va a venir, pero sí podemos ir mirando datos que nos puede ayudar a prepararnos, ¿no? Voy a empezar y os voy a hablar un poco de qué ha pasado este año en el sector alquiler vacacional, un poco así muy alto nivel. Quiero entrar con, obviamente, una cosa obvia, pues la pandemia que nos ha impactado. Esto es el número de búsquedas de la palabra coronavirus en Google Trends. Como podéis ver, ha surgido a partir de marzo. A mí Google Trends, por cierto, es una herramienta, no sé si conocéis, podéis buscar, es gratis, se llama Google Trends. Podéis buscar cualquier palabra y Google os dice con qué frecuencia se está buscando, que es súper útil porque podéis mirar por país, por mes. Y si tenéis curiosidad de ver un poco tendencias, os recomiendo porque es 100% gratis. Pero vamos, que lo que os quiero mostrar por aquí es que cuando impactó todo esta crisis del COVID, pues empezaron mercados a cerrarse. El primero que cerró que no fuera en Asia fue Italia, y después de eso pues hubo la ola de cancelación y de bajada de demanda que conocemos todos, ¿no? Aquí os he puesto esta gráfica que os muestra la ola de cancelación que ha habido y cómo se ha propagado desde Europa, aquí en azul, y después se ha movido a varios otros mercados, ¿no? Esto obviamente ha tenido un impacto, como todos sabéis, extremadamente fuerte sobre la demanda, y aquí se refleja en esta gráfica donde mostramos la evolución de la ocupación en los diferentes países. Veis España, que ya que sé que la mayoría de vosotros aquí en la llamada estáis en España, pues os lo muestro aquí en rojo. Visto que también había Guatemala, México, algún participante, si queréis lo podemos ver ya fuera de la call, pero vamos, para mostraros que España tuvo un momento, digamos, donde se recuperó la demanda, sobre todo en julio, agosto, con la demanda del verano, y luego se volvió a desplomar con todas las cuarentenas y todas las nuevas restricciones, ¿no? Y la limitación de movilidad. Pero para que veáis un poco la foto a alto nivel de cómo ha quedado este año, catastrófico, pero donde vemos que sí ha habido una resurgencia en demanda durante el verano. Algo que quiero compartir es que aquí en todos los mercados vemos una tendencia muy similar. Esto es la semana 44 del año, que ya está, digamos, es a principio de noviembre. Podéis ver que casi todos los mercados tienen bajadas brutales de demanda comparado con el año anterior. Hay algún mercado, digamos, outliers, que son muy pequeños o donde hay un poco más de demanda que normalmente, pero vamos, que en casi toda Europa hay muchísimas menos reservas que el año anterior. O sea, que no es algo solo español o solo de vuestro mercado, ¿no? Algo que os quiero compartir también, que me parece muy importante, son las tendencias del año pasado y cómo han cambiado. En esta slide os muestro un poco a nivel de qué pasa en las empresas grandes del sector alquiler vacacional, y os quería mostrar pues todos los fondos que habían levantado las empresas grandes de nuestro sector a lo largo de los últimos años. Como veis, había muchísimos gestores, hosts, profesionales, property managers, digamos, de más de 100 unidades, 200 unidades, hasta, digamos, 5.000 unidades, 10.000 unidades, que habían levantado fondo. Muchos de ellos eran urbanos, algunos de ellos también eran leisure. A lo mejor os suena alguno de estos nombres. A mí me parece muy impresionante ver la cantidad de fondo que se levantó en nuestro sector los últimos años. Pues aquí la actualización es que este año, pues 4 de estos grandes han fracasado y han cerrado puertas, que creo que es muy impactante ver que en un sector como el nuestro, pues una gran parte de los actores que habían levantado más capital han tenido que cerrar puertas, como puede ser el caso de Lyric, que era una empresa americana que hacía alquileres de propiedades en destinos urbanos, como Domio, que acaba de cerrar ahora, hasta Alfred y Houssmaker, que había cerrado un poco antes de la pandemia, ¿no? A lo mejor algunos de esos nombres os suenan o no, pero es interesante porque es, oye, el modelo de cómo sería una empresa que puede haber levantado capital y gestionar propiedades en alquiler vacacional a gran escala, ¿no? Entonces, algo impactante es que hemos pasado de mucho capital a algunas empresas cerrando, ¿no? Lo que nos dice también esto es que va a haber muchísimo menos inventario de esta competencia compitiendo con nosotros al final, porque ya hemos visto que más de la mitad de este inventario pues ha desaparecido, ¿no? Entonces, hay menos competencia por parte de estos profesionales y le vemos que la tendencia de inversión también ha bajado, ¿no? Eso era cuántas empresas habían levantado capital
en los últimos años en nuestro sector, según una base de datos de startup que he usado aquí. Podéis ver que este año hay muchísimo menos. Aunque así es sorprendente porque sí ha habido varias empresas que levantaron capital este año. Pero bueno, así os doy un poco la foto de todo del sector, sobre todo la parte muy que ya ha escalado, digamos. Ahora os quiero mostrar también, oye, cómo ha evolucionado el lado más de la oferta, ¿vale? Si miramos el número de anuncios que tienen las principales plataformas, Airbnb, Booking, HomeAway o VRBO y TripAdvisor, vemos que ha habido bastante estabilidad en los anuncios. Si fijáis aquí, ha habido una bajada, algo de bajada en los últimos meses, pero sigue habiendo muchísimos anuncios en los principales portales, ¿no? Eso nos dice que dos cosas puede haber pasado. Uno, que muchas personas han mantenido sus anuncios para no perder los reviews, que es verdad que aunque alguno de este inventario se haya movido a otros sectores, se han mantenido las cuentas para no perder todos estos reviews, ¿no? Que se han ido haciendo durante los años. Y luego también es verdad que ha habido nuevo inventario o nuevas propiedades que han venido en estas plataformas, porque por eso pues, se buscaban formas alternativas de ocupar sus casas y ha habido nuevas propiedades que se han puesto también en alquiler, ¿no? Y se ha balanceado, hace que ahora mismo pues estamos más o menos en niveles similares a los anteriores. Esto os he puesto un pequeño pantallazo de un estudio que hizo Idealista que mostraba que en las principales ciudades españolas, Idealista, para los que no saben que son de fuera, es un portal de inmobiliario tradicional, de alquiler a largo plazo, pues los alquileres, el número de anuncios se ha disparado más de 2 veces en las principales ciudades. Si os fijáis, Madrid y Barcelona es brutal, muchísimo más inventario que se ha venido a poner en las plataformas. Una parte será de alquiler vacacional que está buscando o que ha buscado durante el estado de alarma salida, pero lo que nos dice también esta gráfica de que muchas de las cuentas se han mantenido es que potencialmente estos sean soluciones temporal y que el inventario pues tiene vocación a volver algún momento a alquiler vacacional, ¿no? Pero creo que es importante de mirar estos datos. En España, el inventario, pues España sigue siendo el cuarto país a nivel mundial en términos de cuántas propiedades se gestionan en alquiler vacacional, alquiler a corto plazo. Cuarto detrás de Estados Unidos, Francia e Italia. Y vemos que incluso comparado con el año anterior, pues ha habido un pequeño incremento de 4% de la cantidad de anuncios. No quiere decir que todo ahora mismo se está alquilando ni que todo esto activo, ¿no? Pero quiere decir que la cantidad de anuncios pues, ha subido un poco comparado con el año anterior. Y un punto importante también que os quería hacer es que España también tiene un inventario que es el 30%, que es de propiedades, como las llamamos, aisladas. Perdona que está todo en inglés aquí, pero vamos, para deciros una propiedad aislada, lo que consideramos una propiedad aislada puede ser una casa, una villa con jardín o una propiedad pues, que se porta muy bien a lo que es la demanda del COVID, es decir, gente que quiere escapar de las ciudades y buscar propiedades donde van a estar tranquilos, con cocina, con amenities que les permiten pues, estar aislados, ¿no? Pues digamos que casi una de cada 3 propiedades en España es de estas características, ¿no? Y esto para que entendáis un poco cómo nos situamos como mercado a nivel nacional, ¿no? Luego, aquí os quiero hablar de 4 puntos de demanda. Voy a ir un poco rápido porque quiero intentar cubrir todo, ¿vale? Así que si voy demasiado rápido, poneros en contacto con Álvaro y podemos volver a ver esto tranquilamente. Aquí os quiero dar 4 puntos de cómo ha evolucionado la demanda. Primero, las estadías promedias han aumentado. El año pasado, a nivel mundial, eso es, el promedio de estadías eran de 4 noches y ahora estamos en 5 noches, ¿no? Ha subido. Durante la pandemia, lo más fuerte digamos, de los lockdowns, pues había subido incluso hasta 8 días de promedio, ¿no? Ahora se ha estabilizado, pero sigue siendo pues, un incremento importante comparado al año anterior. Entonces, estadías más largas y también estadías que se reservan con mucho menos antelación. Aquí podéis ver en cada plataforma cómo ha evolucionado la antelación versus el año anterior. Entonces, cuando está por debajo de la línea del 0, es que hay menos antelación. Y podéis ver que durante los lockdowns originales han subido en algunas plataformas, pero en general después, cuando se ha vuelto a abrir el mercado,
hay muchísimo menos antelación. En Airbnb hasta menos 40% de antelación comparado con el año anterior. Entonces se reserva mucho más cerca de la fecha. Y eso se traduce pues, en operativas un poco diferentes para vosotros porque, claro, cuando antes teníais claridad de vuestro calendario de que, bueno, iba a estar reservado los próximos 6 meses o 9 o 12, ahora pues hay que mirar a muchísimo más corto plazo y no tenemos esa confianza de que vamos a tener reservas tan a largo plazo, ¿no? Esto es alguna cosa que nos tenemos que acostumbrar por al menos el año que viene. Y aquí os quiero mostrar el tercer punto es que no solo se reserva más en la fecha, pero también el tipo de viajero ha cambiado y eso seguro que no es una sorpresa para nadie, pero claramente la demanda ahora es nacional y doméstica. Aquí veis el porcentaje de viajeros domésticos en cada país. Veis, España es la línea roja. Pues cuando estábamos en un 30% de viaje doméstico, a algún momento hemos subido hasta un 80% y habéis visto que en julio volvieron algo de demanda internacional, pero ahora hemos vuelto a subir. O sea, sí, esto no lo tengo que actualizar, pero vamos, que veréis que esto ha subido de nuevo, ¿no? Bueno, en Estados Unidos ya, ni os cuento, 98%. En Estados Unidos ya casi solo los locales viajan porque no se puede ir ahí. Entonces está un poco, digamos, los mercados alineados en el sentido de que mucha demanda nacional y luego veremos cómo pensamos que va a evolucionar, ¿no? Otro punto también, el último, es que también la demanda ahora es muchísimo más de mercados, digamos, de vacacionales comparado con mercados urbanos. Un mercado vacacional, pues, ¿qué es? Es un mercado donde típicamente hay un destino de playa, un destino donde son más viviendas más grandes, de casas, comparado con urbano, donde al final aquí se visita también para ir a ver la ciudad, que obviamente estos son los mercados que más están sufriendo, comparado con el tipo de propiedad que casi el hecho de ir ahí es ya casi eso son las vacaciones, ¿no? Donde cuando uno alquila una villa, pues eso en sí constituye la atracción, esa es la villa, ¿no? Cuando uno alquila un piso suele ser para poder luego visitar la ciudad y disfrutar de lo que hay, ¿no? Entonces es un poco la diferencia de los mercados y veis aquí que la línea azul clarita, la que mejor está sobreviviendo comparado al año anterior, son los mercados más vacacionales, ¿vale? Y ahora, terminando, que no me quiero pasar de tiempo, voy a ver 5 tendencias así que yo creo que son importantes de seguir mirando para el año que viene. La primera es que el mercado es muy volátil. Como hemos visto antes, hay muchísima volatilidad y muchísimas cancelaciones. Este ratio que os muestro aquí representa el ratio de cancelaciones sobre reservas. Entonces, cuando es muy alto, quiere decir que hay muchísimas más cancelaciones que reservas. Esto nunca lo habíamos visto a tal escala. Las veces que yo lo vi era a lo mejor en Puerto Rico cuando hubo el huracán y se tuvo que cancelar todo, o en Hong Kong que tuvo unos problemas políticos y hay muchas cancelaciones, pero a este nivel nunca lo había visto. Y obviamente pues ha ido siguiéndose, ha habido varios mercados donde ha habido olas de cancelaciones y ahora estamos en niveles, si queréis, 2 veces más altos de los normales, que sigue siendo muy alto, sobre todo que hay muchísimo menos reservas. Entonces, un mercado donde hay mucha volatilidad y hay que seguir mirando estos ratios para entender, oye, cuando volvemos a algo estable, pues lo podremos visualizar en este tipo de punto, ¿no? Cuando las cancelaciones disminuyen. Otro punto importante, otra métrica que hay que mirar es la demanda internacional. Esto no es puramente nuestro sector, pero claramente nos impacta directamente, que son el porcentaje de demanda internacional. Aquí lo que veis es el acumulado año a año de la evolución de la demanda internacional, ¿no? Entonces, como veis, todavía no ha recuperado, todavía está bajando. Esto está actualizado a septiembre, pero no ha cambiado. Digamos que hay muy poca demanda internacional. Aquí he sacado un par de datos que son interesantes de AENA. Esto directamente me lo bajé desde AENA para mostraros un poco la evolución del tráfico. AENA en septiembre del año pasado tuvo 27 millones de viajeros. Ahora mismo estamos en 5. Como puedes imaginar, eso es una caída brutal y pues nos quita una gran parte de nuestro mercado potencial, mercado disponible. Y como veis, pues ha vuelto a caer después de aquí el agosto, pues ha vuelto a bajar de forma bastante significativa, ¿no? Esto hay que mirarlo porque cuando vuelva la demanda en aérea, pues habrá un nuevo mercado potencial para todos los actores.
Y aquí os muestro lo mismo muy rápidamente para que veáis la caída brutal de este año frente al año anterior en las principales comunidades. Entonces, como veis, Baleares, Madrid y Cataluña, que tienen uno de los aeropuertos más ocupados del mundo, todavía están con 84%, 82% de bajada. No sé si habéis viajado recientemente, pero vamos, los aeropuertos están relativamente vacíos todavía y esto pues limita nuestro mercado total disponible, ¿no? Y como por otro lado hemos visto que había todavía muchas propiedades, el problema es que hay poca demanda para todo el inventario que está normalmente disponible. El punto 3 es más positivo y por eso lo he puesto después para acabar con una nota más positiva y yo creo que es muy positiva, que es que nuestro sector es el que mejor ha resistido de todos los sectores. O sea, si miráis los cruceros, las aerolíneas o los hoteles, han tenido muchísimo más problemas que nuestro sector a recuperar. Nuestro sector ha mostrado que se recupera muy bien y de forma muy rápida cuando la demanda puede existir, cuando no hay restricciones. La gente lo que quiere es nuestro tipo de propiedades con cocina, que les permite seguir estar aislados, ¿no? Lo mismo, alquiler de coches también ha resistido bien, ¿no? Entonces, creo que es muy importante ver esto porque nos permite poner relación y no todo el mundo ha podido beneficiar de esta demanda, pero que sepáis que nuestro sector resiste muy bien y lo ha demostrado en esta crisis. Otro punto que muestra esta resistencia, y ya es mi penúltimo, es que los precios se recuperan muy bien. No, estos son promedios de precio como han evolucionado frente al año pasado. Os diré que es cierto que no todos los destinos han recuperado precios. Si miráis Madrid, Barcelona, pues la caída de precio es brutal. Pero es verdad que cuando la demanda vuelve, los precios se recuperan muy bien y eso lo muestra aquí porque los promedios están aquí. Ha habido incluso mercados donde hay más demanda, incluso los precios han subido. Entonces, en general, yo diría que cuando pase la pandemia los precios se recuperarán y esto es muy positivo para el sector. Porque al revés, os diría que los hoteles han perdido muchísimo precio. En Estados Unidos, creo que leía el otro día un 40%, 30-40%, que es brutal, sobre todo con todos los costes fijos que tienen. Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta. Y finalmente, pues volver al punto inicial de que las estadías pues, son más improvisadas, es decir, que se reservan con menos antelación. Aquí veis en España, se reserva con la mitad casi de antelación que anteriormente. Que el promedio es 5 semanas, pero que digamos que el promedio pues está a mitad del año anterior y luego que también ha subido un poco las estadías promedias, ¿no? Entonces tenemos estadías más largas y más improvisadas, que eso pues traslada en operaciones diferentes, ¿no? Estar preparado a dar descuentos por estadías más largas, eso es súper importante. Os invito a todos a poner descuentos para estadías de 30 días o de una semana para mostrar que estáis y pues sobre todo para rankear mejor en las OTAs y luego poner descuento también sobre last minute booking porque ahora mismo hay mucha demanda en last minute y podéis ir capturándola mostrando que queréis ser flexibles de este lado, ¿no? Entonces se puede ajustar vuestro pricing para responder a esto, contestar a esta demanda. Y nada, último, tenemos un montón de contenido en nuestra web. Quería mencionar esto. Tenemos un tracker de COVID con muchos mercados, es gratis. Tenemos una plataforma gratis donde cada uno podéis ver vuestro mercado. Se llama seatransparent.com. Tenemos una cuenta de versión gratuita. Os invito a haceros ahora, seatransparent.com. Y luego tenemos un blog con un montón de contenido y muchas más cosas. Así que os invito a visitar nuestra web, suscribiros y cualquier cosa podemos hacer. Pues ya os he pasado el contacto de Álvaro. Y encantado de hablar con vosotros si tenéis tiempo. Y así nada, espero que no me he pasado mucho del tiempo aquí, más o menos, ¿no? Está bien, Pierre. No, vale. me parece que ha sido súper útil. Al final es muy importante tener los datos en la mano para poder pues, conocer qué ha pasado y tomar decisiones. Nosotros también lo hemos venido viendo. La flexibilidad es súper importante. Al final es lo que comentas, ¿no? En estadías más cortas hay que ser flexibles, tanto a nivel de precios. Quizá había gente que tenía una mínima estancia anteriormente de una semana. Ahora, pues, también vemos nosotros que hay escapadas más cortas. Hay que adaptarse a todo ello. Y bueno, es importante conocerlo. Así que muchas gracias y ahora voy a dar paso a Andrés Romero. Luego, perdón, veo en los comentarios que
la gente pregunta por contactos, páginas web y demás, no os preocupéis porque todos lo haremos llegar por correo electrónico, tanto la presentación, lo hemos comentado al principio, la presentación, el webinario, los datos de contacto de Pierre, de Álvaro, de Andrés y demás. Así que no os preocupéis que lo tendréis todo. Y ahora sí, Andrés, todo tuyo. Buenas tardes. Me ha encantado la presentación de Pierre, ha sido muy ilustrativa de lo que está ocurriendo y ahora, bueno, un poco, igual que comenté con Alberto, cómo iba a ser nuestra presentación, y vamos a intentar también aterrizar cuál está siendo cómo estamos gestionando desde nuestra agencia, cómo estamos tratando la situación actual. Y bueno, yo cuando hablé con Alberto, un poco el enfoque de la presentación, se ve todo bien, ¿no? Supongo que sí. Eso, nuestro punto como agencia de marketing muy de trincheras, muy de ejecución, pues esperaba que fuera útil y práctico, y un poco la presentación está enfocada en eso, en una parte más aplicada, y creo que junto con la de Pierre y la nuestra puede hacer bastante buen match. Así que un poco arrancar la presentación con una frase que leí hace poco que me gustó mucho, en el que los retos de la vida no están aquí para paralizarte, sino para ayudarte a descubrir quién eres. Así que yo creo que esta época en la que estamos viviendo nos está viniendo muy bien a todos para saber quién somos, quién son las personas que tenemos cerca, cuáles son los buenos, cuáles son los que no son tan buenos, y yo creo que de esto vamos a salir todos más fuertes. Un poco para poner un pequeño dato sobre el informe de IAF Spain que hace sobre temas de e-commerce, la situación ahora mismo no es la mejor para el sector turístico. De hecho, cuando el año pasado estábamos en segunda posición en ventas online, este año estamos los terceros por la cola, y eso significa pues que la gente actualmente invierte menos en viajar. Aún así no es el contexto un poco el que lleva esto, y seguro que con la recuperación esto va a cambiar de una manera bastante significativa. Ante esta situación podemos quedarnos en casa asustados, igual que el niño de la peli, del sexto sentido, o podemos plantearnos eso, de poner el foco en el cliente, y desde el marketing así lo hacemos, y un poco esa expresión típica dentro del sector turístico del cliente siempre tiene la razón, pues que quede constancia de eso. Entonces, nosotros el planteamiento siempre que hacemos para trabajar con algún cliente es poner siempre el viajero en el centro, ¿vale? Es decir, vale, vamos a pensar qué es lo que necesita, y sobre esa necesidad pues vamos a construir productos, campañas, acciones, tecnologías, y a partir de ahí empezar a crecer. Y bueno, ¿y qué aporta? En plan, como negocio, como alquiler vacacional, como apartamento turístico, ¿qué aporta el conocer también a tu cliente? Pues muy fácil. En plan, a partir de ese conocimiento, lo que vais a conseguir va a ser definir mucho mejor vuestro producto, analizar mejor esas necesidades, esas motivaciones que tienen vuestros clientes. Es decir, a través de ese conocimiento, pues vais a saber qué es lo que necesitan y cómo vais a poder vosotros cumplir esas necesidades. Y bueno, y lo que a nosotros nos parece muy interesante, ponernos en la piel del viajero y saber qué pasa antes, durante y después de un viaje. Entonces, intentar llegar a ese nivel de detalle pues nos va a permitir pues desarrollar un producto interesante, incluso hacer acciones que realmente sean interesantes para el cliente. Y luego, y bueno, la máxima en marketing es la diferenciación. Un poco jugando con estos tres parámetros, pues es mucho más fácil identificarse, que el cliente se identifique con nuestro producto y que nosotros seamos relevantes para él. Así que eso nos parece muy interesante. Es igual que si tienes un apartamento en Benidorm que se llaman apartamentos Oasis, pues va a ser mucho más fácil, si te dedicas a familias, intentar captar ese perfil de clientes. Si tienes claro que tu perfil de clientes son familias, pues vas a orientar todo ese producto a ese perfil de cliente. Si trabajas Mediodía Premium Apartment de Ordesa, pues igual vas a hacer mejores fotos para tu perfil de Booking, o vas a hacer una web mejor adaptada para ese perfil de clientes. Si en este caso son escapadas románticas, por ejemplo, pues puede ser mucho más interesante también. O bueno, unos apartamentos para nómadas digitales en el centro de Madrid, pues también orientar ese producto
para ese perfil de cliente va a ser mucho más fácil ser interesantes para ese perfil que, pues eso, identificando sus necesidades y adaptando el producto. Y bueno, en ese análisis de meternos en el perfil de cliente, nosotros tradicionalmente lo que hacemos es hacemos una matriz de cuáles son las etapas por las que pasa un viajero a la hora de viajar, desde una fase de inspiración, búsqueda, planificación. Pero lo que hemos querido hacer para esta presentación y un poco para adaptarnos mejor pues, al alquiler vacacional es darle la vuelta a la tortilla, ¿vale? Como hacemos aquí en España. La tortilla nos sale muy bien, está súper rica aquí, la tortilla española. Y bueno, lo que he hecho ha sido darle una vuelta a ese formato, a ese modelo y enfocarlo, ese proceso de inspiración, ese proceso del viaje desde un alquiler vacacional. Es decir, ¿qué tiene que hacer un alquiler vacacional en cada una de esas etapas para cumplir esas necesidades que tiene el cliente? Desde una fase, ya os digo, de inspiración, búsqueda, planificación, comparación, reserva, el propio viaje, la experimentación, que es una vez llegas al destino, y el compartir ese viaje, esa experiencia post-viaje. Un poco lo que he hecho ha sido, en cada una de ellas, he identificado una acción y he puesto ejemplos, ¿vale? Lo mejor va a ser eso. En la fase de inspiración, lo que he hecho he hecho un listado de alquileres vacacionales, apartamentos turísticos, que lo están haciendo muy bien en Instagram. Por ejemplo, en la fase de inspiración me parece actualmente que Instagram es un canal muy interesante para trabajar y eso, lo que he hecho ha sido desglosar 10 ejemplos en los que está enlazado en la presentación, los podréis ver, en los que identifico pues cuentas de Instagram que lo están haciendo bastante bien en esta fase de inspiración y que podéis coger ideas para poder aplicarlo en vuestros negocios. En la fase de búsqueda, ¿cómo un alquiler vacacional o una empresa de alquiler vacacional puede ayudar a decidir a un viajero dónde va a ir? Pues una de las ideas puede ser generar contenido de manera orgánica y tener presencia en buscadores. Entonces, Alberto sabe cómo posicionar contenido, pues a través de ese posicionamiento vais a conseguir tener una relevancia y tener un tráfico cualificado para vuestra página web. Y de esa manera, pues por ejemplo, si hacéis la búsqueda dónde viajar en época de COVID y hay una web de un alojamiento turístico que ha apostado por esa palabra clave, pues va a tener visibilidad para un cliente potencial, ¿vale? En una etapa de planificación, una vez ya se tiene claro dónde se va a ir en el destino y lo que quieres es especializarte, un poco ver esos detalles de dónde vas a moverte o dónde vas a ir a comer, qué rutas vas a hacer, pues ahí también podéis tener visibilidad y podéis generar contenido de valor en Google. Allí también os recomendaría tener vídeos en YouTube, artículos en blog, información relacionada con la mejora de la planificación del viaje. De verdad que ya ahí normalmente el cliente ya tiene claro dónde va a ir. Puede ser que no haya reservado o no el alojamiento, pero siempre está bien tener visibilidad sobre usuarios que van a ir a vuestro destino. En la fase de comparación, pues algo súper básico y súper típico que hacemos todo es comparar en plataformas de distribución o bien en notas, en metabuscadores, pues cuál es la posición de un alojamiento respecto al otro en base a opiniones, en base a características del propio alojamiento. Y aquí una idea es mejorar al máximo los perfiles que tenéis en plataformas como Airbnb y responder a todas las opiniones. Puede ser una buena acción dentro de esta fase de comparación. En la fase de reserva, pues planteamos hacer acciones como realizar campañas de Google AdWords. Es decir, si en esta fase ya de reserva que el cliente ya tiene bastante claro dónde va a ir y dónde se quiere alojar y se pueden trabajar determinadas palabras clave muy orientadas a la conversión, pues sí que es interesante realizar campañas en este tráfico sobre necesidades, ¿vale? Entonces, si se identifican necesidades que nosotros desde nuestro alojamiento turístico podemos cumplir, pues hacer campañas de Google AdWords puede ser una solución bastante buena. Otra idea que os recomiendo, pues tener una plataforma de reserva directa, tener vuestra página web, un buen motor de reserva, como puede ser el Logify, o podéis también distribuir. Aquí he cogido, por ejemplo, un listado de plataformas de distribución relacionadas con alquiler vacacional que pueden ser interesantes. Aquí os las dejo, ¿vale? Y bueno, identificar muy bien
sobre qué canales vaya a distribuir me parece también bastante interesante. Es decir, vamos a identificar muy bien qué canales, vamos a optimizar muy bien esos perfiles o incluso vamos a optimizar lo mejor posible nuestra web y nuestro sistema de reserva para facilitar al máximo esa reserva. Entonces, en esta fase de reserva, tanto intermediación como venta directa, pues es muy interesante. Y luego, algo que me parece muy básico es que tengáis vuestro perfil de Google My Business bien optimizado y bien trabajado. Que pongáis toda la información sobre vuestros apartamentos o sobre vuestros alquileres vacacionales, que pongáis, que contestéis las reseñas. Y aquí es una manera medianamente sencilla y económica de tener visibilidad sobre esta herramienta que nos permite tener Google. Así que eso lo plantearía claramente para esta fase de reserva. Luego, en el trayecto, algo que no se suele trabajar demasiado, pero me parece importante, es en el trayecto o en el periodo que pasa desde que el cliente hace la reserva hasta que llega al alojamiento, me parece que se pueden hacer muchas cosas, que se pueden hacer, que se puede trabajar mucho la interacción con el usuario, tanto para mejorar la experiencia como para poder hacer acciones de cross-selling o upselling, de venta directa o venta aumentada, de venta cruzada o venta aumentada, para fomentar esa relación que se establece con el viajero. Igual, eso, aquí os pongo algunas ideas de, pues, no sé, mapas en PDF, agendas culturales, vídeos sobre los rincones, vuestros rincones favoritos. Ahí esa parte se puede enriquecer también bastante bien, ¿vale? Entonces, ahí yo creo que sería interesante. La experimentación sería pues, una vez llegamos al destino y llegamos al alojamiento, y aquí podéis tener diferentes tecnologías o podéis realizar diferentes acciones. Yo os pongo aquí algunas, como pueden ser que tengáis vuestro chatbot en vuestra web, que trabajáis WhatsApp Business o que tengáis redes sociales, SMS, social media ads para vender determinadas actividades o para fomentar determinadas conversiones. Entonces, esta parte de experimentación también me parece que se puede sacar mucho partido. Luego, la última fase, la de compartir el viaje, que, bueno, aquí lo que podéis hacer es, pues, mucha interacción en redes sociales con clientes que comparten contenido, aprovechar ese contenido de terceros incluso para vuestras páginas web, incluso para acciones promocionales y luego recopilar información sobre la experiencia de ese cliente. Es decir, si vamos a recopilar información sobre cómo ha sido el viaje para ese cliente y cómo podemos mejorar de cara a futuro, pues esa información va a ser muy interesante. Así que esta fase de compartir el viaje y de generar fidelización a base de interacciones y de estar ahí con el viajero, pues también me parece importante. No, por ejemplo, aunque no es alquiler vacacional, por ejemplo, la cadena RTM lo que hace es que aprovecha contenidos de terceros. Este ejemplo me gusta bastante y le da visibilidad a través de su web. Es decir, vale, el contenido que genera el usuario es también muy valioso y se puede aprovechar a nivel de promoción. Y bueno, y una frase que me gusta mucho también, soy muy de frases y yo creo que hay que aprovechar el conocimiento de los grandes y, no sé, es que el cambio es incesante e implacable y, por tanto, la mejor estrategia de aceptar y evolucionar. Así que me parece muy interesante y muy importante que aprendamos y mejoremos y estemos ahí en beta permanente para sacar el máximo partido a las acciones que realizamos con nuestro negocio. Así que esa es un poco la idea. Las dudas las resolvemos ahora con Alberto y nada, y muchas gracias por escucharme y por haber intentado entender lo que os quería comentar. Muchas gracias a ti, Andrés. La verdad que también muy buena presentación. Creo que es importante entender que no solo es anunciarse en una plataforma o tener tu propia página web, sino que hay que ponerse en la piel del viajero, entender qué busca y entender todo este proceso. Así que creo que es muy interesante. Como nota, para complementar un poco lo que has dicho, es algo que también hemos visto nosotros mucho con nuestros clientes. A la hora de entender al viajero, la limpieza y la higiene y la desinfección, por ejemplo, son temas que ahora en esta época de COVID son fundamentales y que lo van a seguir siendo durante todo el año que viene. Así que, por ejemplo, también es importante recalcar ese aspecto cada vez que se anuncia, tanto en redes sociales como en tu página web, como en los anuncios, porque al final no es solo también el hacer las cosas, sino comunicárselas para que el cliente sea consciente de ello. Así que nada, muchas gracias, Andrés. Pierre, si os parece, ahora vamos a pasar al turno de preguntas. Veo que tenemos algunas preguntitas por aquí. Así que, si te parece, la primera, para ti mismo, Andrés, nos la envía Ander, que hay varias preguntas. Vamos con la primera.
Dice, hablo desde Guipúzcoa. Nosotros trabajamos con un sistema de reservas digitalizado. Mandamos un enlace para descargar una app que será la llave de entrada al apartamento. Es decir, entiendo que es una cerradura inteligente, un check-in online. ¿Cómo veis la digitalización de este sector? La Diputación de Guipúzcoa acaba de anunciar que ayudará a digitalizar el sector con un sistema parecido, pero con otra empresa diferente a la que trabajamos. ¿Creéis que deberíamos cambiar? Supongo que, bueno, la pregunta va también a nivel de digitalización del sector, el uso de cerraduras inteligentes, etcétera, que cómo veréis esta tendencia, que cada vez va más. Me la contesto yo. Bueno, yo creo que la tecnología está muy bien siempre que sea un aliado y no sea una barrera. Entonces, yo creo que en este sentido, el hecho de facilitar ese acceso al alojamiento está muy bien. También me parecía muy bien cuando alguien te iba a recibir y me parece, ahora mismo no, porque la situación es la que es, pero en un momento dado sí que se pueda seguir fomentando ese contacto humano, yo lo preferiría. Aún así, si no la tecnología facilita esta interacción, esta accesibilidad a este servicio, pues me parece positivo. Entonces, incluso diferencial a la hora de vuestros competidores si ofrecen este servicio, y lo que lo decía Alberto, la seguridad que estáis generando en el cliente. Pues muchas gracias, Andrés. La siguiente pregunta también de Ander habla sobre, al reservar con poca antelación, ¿es conveniente ir tocando los precios cada semana o cada día, o qué frecuencia será la mejor? No sé si, Pierre, ¿quieres responder esta pregunta sobre precios? Claro. Mira, quizás sobre el punto anterior de automatización y quizás llaves digitales, depende mucho de qué tipo de propiedades gestionas, ¿no? Si tienes una propiedad urbana, a lo mejor es lo que quiere la gente. Quiere conveniencia, entrar cuando quieren y no tener lío tampoco a la salida, y a veces conviene, ¿no? Depende de tus clientes. A veces, al revés, si llevas una villa o una casa donde sí que hay que hacer un tour un poco más personalizado en explicar cómo funciona la piscina o el jardín o alguna cosa, pues no funciona también. Depende mucho, ¿no? Para la parte de domótica depende mucho del tipo de clientes y de tu propiedad, ¿no? Para la parte de precio, te diría, más que tocarlo todos los días, yo creo que hay que tener un proceso, ¿no? Entonces, decir, por ejemplo, cuando se acerca la fecha, por ejemplo, menos de 4 días antes de la fecha, si todavía no tengo reserva, automáticamente ponerle un descuento. Decir, oye, si cada vez que llegó la fecha, 4 días de la fecha, le pongo un 10, un 15, un 20% de descuento. Y así te aseguras de optimizar la ocupación. No tiene por eso no tienes que estar todos los días mirándolo, pero sí te sugiero de poner ese tipo de reglas. Y luego ya lo puedes dejar correr y ir retocándolo de vez en cuando. Pero eso sí que lo pondría unas reglas así. También hoy en día existen herramientas que complementarían esto de precios dinámicos, por ejemplo, Pricelab, que de hecho se puede integrar, por ejemplo, con Logify, que también son herramientas que te dan precios en función de la demanda del momento, es decir, que te ajustan, vendrían a ser como los precios inteligentes de Airbnb, que te ajustan tus tarifas en función de la demanda de tus competidores, de si tienes un hueco de última hora, poder cambiarlo automáticamente. Entonces, también estaría esta opción de hacerlo de manera automatizada sin tener que estar cada día pendiente del precio, porque al final eso, pues todos sabemos que gestionar un alquiler vacacional requiere de mucho tiempo, y si se pueden automatizar según qué procesos y nos ayudan a hacerlo mejor, pues también eso ayudaría. Son mejor que las recomendaciones de Airbnb, que las de Airbnb a veces no necesariamente son la mejor recomendación que dan, pero sí, por ejemplo, Pricelabs funciona bien. Nos pregunta Ana sobre, nos escribe desde la Sierra de Huelva, que cómo veis el sector del turismo rural para 2021. Entonces, si queréis, los dos podéis dar vuestra versión al respecto. Mira, Andrés, yo creo que es un turismo que tiene aún más sentido. Hemos visto que ha habido una muy buena demanda el verano pasado, y todo es un tema de restricciones, ¿no? Si sigue habiendo restricciones intracomunitarias entre los países, pues va a limitar todavía la demanda. Pero en mi sentido, y lo que vemos en los datos, es que ese es el tipo de inventario que más está buscado ahora mismo. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy en un pueblo, me he escapado a Canarias, estoy en La Palma, y soy el mejor ejemplo quizás yo mismo, pero hay más gente como yo que se están
interesando por ese tipo de destinos y escapar las ciudades. Así que yo 100% soy muy positivo sobre ese tipo de propiedades. No. En nuestro caso, sí, un poco en la línea que comenta Pierre. En nuestros casos, los clientes que mejor han funcionado en este periodo han sido alojamientos de proximidad, grandes ciudades y zonas rurales, como que han sido eso, vías de escape pues para desconectar, para ir a entornos en la naturaleza, muy próximos, bueno, o próximos a grandes ciudades. La verdad que han ido bien. Y yo soy de un pueblo de La Mancha, así que yo apuesto también por el turismo rural. Creo que hay mucho potencial y el turismo rural conecta bastante bien con tradición, con valores y todo eso. Yo creo que esa línea de turismo tiene que coger mucha fuerza y de hecho está cogiendo fuerza. Así que nada, pues yo creo que el turismo rural es una realidad y en esa profesionalización yo creo que tendrá un futuro bastante prometedor. Por nuestra parte también, una de las tendencias que hemos visto en relación a esta pregunta es que el hecho de que ahora también haya muchos más trabajos en remoto permite que mucha gente que anteriormente vivía en las grandes ciudades pues decida irse, especialmente gente que quizá estaba viviendo de alquiler, pues diga, pues para vivir en las grandes ciudades me voy a trabajar en remoto desde, pues, por ejemplo, La Mancha, Canarias o cualquier zona más rural. Entonces, para eso creo que es muy importante que se faciliten las cosas a estos trabajadores en remoto. Al fin y al cabo, las necesidades que puede tener alguien que va a pasar 2 semanas, quizá para desconectar, pero trabajando, son diferentes a las que va a pasar una familia. Entonces, temas, por ejemplo, como ofrecer wifi de alta velocidad, ofrecer quizá una zona de despacho, una zona más tranquila para trabajar, son temas que creo que también es importante tener en cuenta, porque al final es lo que también comentaba antes Andrés, ¿no? Hay que entender el público. Si eres un alojamiento dedicado a las familias o a premium, etcétera, entonces hay que entender que ahora hay un nuevo público también que pueden ser los trabajadores en remoto, que quizá pasan de ser más short term a mid term, por ejemplo, y entonces hay que también pues adaptar quizá el negocio, ser flexibles y ofrecerles incentivos para que elijan. Y esto no lo van a elegir seguramente en la gran ciudad, sino que buscarán escapar fuera. De hecho, quizás aquí para insistir en el tema del wifi es súper importante y un truco muy fácil que todos podéis implementar es si tenéis buen wifi en casa, sacarle una foto al test de wifi. Hay uno que se llama fast.com, que es muy sencillo. Ponéis fast.com desde la casa, le sacáis un pantallazo y lo podéis poner en el mismo anuncio y así mostrar a los potenciales huéspedes que hay buen internet. Y es súper importante y puede aumentar un montón la conversión sobre el segmento de profesional que se quiere escapar. O sea, una cosa muy sencilla, pero muy fácil de hacer. Exacto. Al final es eso, no es solo tenerlo, sino es también darlo a conocer, informarlo. Si tenemos muy buen wifi, pero no lo decimos, nadie lo sabrá. Entonces hay que estar ahí en los anuncios, en la página web y tenerlo siempre presente. Tenemos otra pregunta de Jesús Blanco que dice, ¿qué pensáis que es más importante, la tecnología o la sostenibilidad? Pregunta para los tres. Así que os dejo que empecéis vosotros. ¿Tecnología o sostenibilidad? Andrés, ¿qué dices? Yo creo que es un poco como... Yo creo que es un poco como es como un organismo, ¿no? ¿Qué es mejor, respirar o comer, ¿no? O sea, quizás la tecnología es respirar, ¿no? Sin tecnología no puedes hacer nada, ¿no? Con herramientas como Logify, pues puedes meterte en multicanales, sincronizar calendarios, cosas que si no las tuvieras probablemente no podrías gestionar el día a día, ¿no? Y luego la sostenibilidad pues es lo de comer. Puedes vivir sin comer un tiempo, pero hay un momento que, no, pues hacer una huelga de hambre, pero hay un momento que te va a recuperar, ¿no? Entonces yo creo que hay que mirar a los dos y de alguna manera si podemos invertir en los dos es muy importante. Yo creo que van de la mano y no se pueden disociar. No sé qué piensas aquí, Andrés. Vale, bueno, yo creo que en sí la tecnología es necesaria para la sostenibilidad, así que yo creo que, claro, yo apuesto también por sistemas hiperconectados y la información es necesaria para la gestión, para la optimización, así que yo apuesto por un futuro en el que la información sea mucho más accesible y con eso podamos gestionar de manera más eficiente los destinos y los alojamientos. Entonces, yo creo que herramientas como la de Pierre pues son clave para interpretar qué está pasando y esa inteligencia nos va a permitir también ser más eficiente y tener destinos más sostenibles. Así que, vamos, yo creo que todo
que es importante. Y sostenibilidad también puede decir la sostenibilidad del negocio, ¿no? Yo creo que hay una cosa que nos ha enseñado a todos la crisis, es no hay que estar dependiente de un solo, digamos, una sola fuente de ingreso, ¿no? Si solo dependéis de Airbnb, por ejemplo, y Airbnb cambia algo o cambia la política de cancelación o lo que sea, pues podéis perder un ingreso. Entonces, creo que ahí tiene todo el sentido, pues, tener una página web propia, tener posicionamiento en SEO y también tener múltiples canales con buenos reviews para que si un día pasa algo, pues podéis buscarle alternativas, ¿no? Creo que eso también es sostenibilidad, es decir, tener un business plan que no depende solo de una fuente de ingresos, ¿no? Y creo que eso también eso lo ha demostrado y que herramientas como bueno, soluciones como la tuya, Andrés, al final lo van proponiendo, ¿no? Sí, por mi parte, totalmente de acuerdo. De hecho, con lo que acabáis de decir, es más, cuando hubo la primera ola del COVID, muchos propietarios, anfitriones de Airbnb tuvieron muchos problemas por el tema de las cancelaciones y al final es lo que decimos, ¿no? O sea, hay que estar presente en cuantos más métodos posible porque al final es eso, depender de una fuente de ingresos solo no tiene mucho sentido. Y luego hay otro tema también que al final el tiempo es dinero, ¿no? Y la tecnología en el fondo lo que nos ayuda es a ahorrar tiempo, hacer optimizaciones, automatizaciones, ¿no? Y en el fondo gestionar un alquiler vacacional son muchas cosas y si podemos hacer uso de esa tecnología para que nos ahorre tiempo, al final ese tiempo es tiempo que podemos invertir quizá en hacer pues, más posicionamiento online, que antes no habíamos dedicado tiempo, o en otros aspectos pues, que también nos van a ayudar a incrementar nuestras reservas. Así que creo que van, como tanto Andrés como Pierre han dicho, creo que van de la mano y es muy importante tenerlos en cuenta los dos. Seguimos con las preguntas, ya quedan poquitas. Bueno, primero Maggie nos pregunta, bueno, hablaba de la señal, de que tenía problemas y subiremos el webinar. Lo hemos comentado ya, de todas formas lo volvemos a decir, que subiremos el webinar y lo enviaremos por correo electrónico. Así que todas estas preguntas y las presentaciones las tendréis en vuestro correo. Y por último, creo que es la última pregunta ya, de Ander también, que nos comenta si hay mucha diferencia entre poner 2 días de antelación para una reserva o abrirlo el día anterior a la llegada. Si cambiaría mucho sus reservas cambiando solo un día. Es decir, con cuánta antelación abrir el periodo de reserva respecto a la llegada. Entonces, esta sería la última pregunta. Si queréis, Andrés, Pierre, nos dais vuestra opinión y ya luego nos despedimos y más preguntas. Si quieres, te comento un poco, Ander. Depende mucho de dónde estás. Hay destinos urbanos donde sí que hay demanda de último minuto, dentro del mismo último 24 horas. Y te diré que en ese periodo, aunque sea 10% o 5% del mercado, o incluso solo 2%, si tú eres uno de los gestores o uno de los huéspedes que lo puede al coger esa demanda, compensa 100% abrirlo. Depende de tus operaciones, pero si tienes la posibilidad de abrirlo, yo te diría abrirlo porque no estamos como para dejar escapar un par de reservas extras. Y estas reservas incluso pueden ser una semana, 10 días, incluso un mes. Alguien que se tiene que trasladar o le han dado una cancelación. Así que yo te diría, si puedes por tus operaciones, si no te genera demasiado problema por el tema del check-in y demás, habilítalo porque en esos momentos, pues para cada reserva cuenta. Sí, yo en temas de revenue, bueno, ahí tengo mucha más experiencia en sector hotelero y ahí lo que trabajan mucho es por temas de disponibilidad de competidores. Entonces, si identificas un poco en tu set competitivo y analizas cuál está siendo las mínimas estancias y las máximas estancias en diferentes canales, pues ahí es interesante que veas de qué manera tanto si abres como si cierras, dónde vas a ser competitivo. Entonces, yo lo que plantearía sería eso, analizar muy bien tu set competitivo para ver realmente con quién estás compitiendo en tu destino o en tu tipología de alojamiento y eso, y ser más. Y en este momento, como dice Pierre, que tampoco podemos ser muy exquisitos en determinada en la oferta, pues abrir ante la duda. Muy bien, muchas gracias, Andrés, Pierre. Nos ha llegado una última, esta sí que ya es la última, nos acaba de entrar una última pregunta que me parece que es bastante importante, que es sobre las cancelaciones flexibles. Si es conveniente poner una cancelación totalmente flexible. Entonces, ahora sí que ya, esta es la última pregunta, os dejo que la respondáis y ya luego nos despedimos. Yo creo que está un poco también en línea con la anterior, ¿no? Al final,
Depende, y es buen punto lo de mirar la competencia, depende de cómo lo tienes tú, cómo está tu mercado. Yo te recomiendo en nuestra web, creo que hay un artículo, no me acuerdo dónde, en el blog, si lo miras, sobre cómo están ahora mismo las cancelaciones, cómo está el estado, ¿no? Si estás en un mercado como Madrid, por ejemplo, donde está la demanda muy mal, muy perjudicada, pues yo sí que lo habilitaría para no perder esa potencial reserva, ¿no? Si al revés estás en un mercado que está funcionando relativamente bien, intenta estar en línea con lo que hacen los demás y probablemente pues una reserva flexible hasta 14 días antes de la llegada pues te funciona, es suficiente. Pero si estás en un mercado muy afectado donde la demanda ahora mismo está el 70% más bajo que el año anterior, yo te diría muy probablemente te compensa ponerlo flexible, aunque luego tengas más rotaciones normal, todo el mundo lo tiene ahora mismo. Voy un poco en la línea también de Pierre. Si estás en un mercado que hay una sobreoferta y ves que todo el mundo tiene cancelaciones flexibles, pues ir contracorriente lo único que hace es ser menos competitivo. Entonces, yo lo que haría sería un poco facilitar esa cancelación dependiendo de tu mercado o de tu tipología de cliente, y a partir de ahí, pues ir un poco, facilitar un poco al cliente en esa operativa, porque si no, en plan, si hay mucha oferta y tú haces más rígido la cancelación, pues pierdes competitividad ahí. Muy bien, pues esa sí que era la última pregunta, así que por mi parte agradeceros enormemente, Pierre, Andrés, vuestras presentaciones, vuestra participación. Ha sido un placer contar con vosotros. También gracias a todos los presentes que habéis estado activos en el chat haciendo preguntas, a los que habéis estado escuchando. Muchísimas gracias. Y nada, os dejo si queréis despediros y con esto cerraríamos. Gracias a ti, gracias a todos por atenderos. Y nada, estamos encantados de estar en contacto. Si queréis hablar con nosotros, sitransparent.com. Pues por mi parte también un placer haber compartido este rato con vosotros, de haber aprendido y haber comentado un poco cuál es nuestro día a día, y ya está. Y en lo que os podamos ayudar, pues encantado de echar una mano siempre. Así que, bueno, pues estamos en contacto todos. Pues muchas gracias. Ya sabéis, entre mañana y pasado os enviaremos el correo con la recapitulación del blog, la grabación, las preguntas respondidas, las presentaciones y los contactos de nuestros ponentes para que le echéis un ojo a sus páginas web. Así que muchísimas gracias. Mucha suerte en lo que queda de año y que el año que viene sea mucho mejor. Y un placer estar con vosotros. Hasta la próxima. Un abrazo.